Bueno, 8 y 10 de la mañana en la República Argentina. Me parece que tema centralísimo, la portada de todos los medios y además La Nación Más ha tenido primicias durante los últimos días sobre este tema. Lo había anticipado Mariel. También ayer tuvimos los detalles con Paulino Rodríguez en el programa de Trebuch, en el programa de Luis Majul. También Maxi trajo sus primicias. Hace días que venimos hablando de esto y finalmente se produjo, se concretó. Ya hay 2 jueces de la Corte Suprema de Justicia, pero por decreto del presidente de la Nación. Así es, decreto publicado, Maxi, en el boletín oficial, ¿no? En donde el gobierno también aprovecha y menciona o da los argumentos jurídicos que avalan esta decisión. Es que hay antecedentes y hay juristas que dicen que efectivamente podía hacerlo de esta manera en comisión, es por un plazo de 1 año, salvo que el Senado lo rechace, y digo salvo que porque obviamente ya hay presentaciones en contra, la primera de Unión por la Patria, del kirchnerismo por supuesto, que tiene un bloque importante en el Senado con 34 senadores, tiene que conseguir algunas voluntades más para revertirlo y no sería imposible, y aquí fundamental, cuál será la posición tanto del radicalismo como del PRO, que se junta hoy a las 11 de la mañana, la mesa directiva. El propio Mauricio Macri ya había anticipado que no le gusta el hijo, y estaban para votar en contra del pliego del hijo, que hay que decir, había logrado dictamen de mayoría en comisiones. La primera vez que se nombra por decreto a un juez que tiene, insisto, dictamen favorable, distinto el caso de García Mansilla. Bueno, sí, no, pensaba que, bien dice Maxi, el PRO va a fijar postura en un rato a la mañana cuando se junten en la sede de la Fundación Pensar, la mesa chica de Mauricio Macri. Por otro lado, lo que el gobierno indica, Maxi, Pepe, es que el trámite legislativo va a continuar, con lo cual, efectivamente, como bien dijiste, el Senado puede rechazar los pliegos. De todas maneras, bueno, ahí, digamos, estarían mucho más debilitados, pero la continuidad después de la publicación de este decreto es hasta que terminan las sesiones ordinarias, que es el 30 de noviembre. Bueno, me dejan algunas preguntas bien concretas y algunos interrogantes, porque sé que ustedes han estado hablando con distintas fuentes. Primero, ¿es constitucional? Al límite, pero es constitucional. Es constitucional, artículo 99, inciso 4. Bien, perfecto. Segundo punto, los pliegos no los va a retirar, pero entonces le puede ser rechazados. Totalmente, lo pueden rechazar, como bien dice Maxi, en cualquier momento, pero por eso los nombra en comisión, así se llama, durante todo el periodo legislativo. Bueno, ¿el gobierno es consciente del desgaste que esto le provoca ante distintos sectores? Probablemente, y aquí hay distintas versiones y esto es más finito. Detrás de todo, distintas fuentes aseguran que está el propio Santiago Caputo, quien además maneja la estrategia comunicacional. Algunos dicen que es un lío para tapar otro lío y que en tal sentido le serviría como argumento al gobierno para pasar la página del criptoescándalo mientras discutimos otros temas. Y genera roces también internos, ¿no? Aquí hasta la propia vicepresidenta se había manifestado en sintonía con Paltroni también, otro de los senadores que dejó el bloque, en contra del hijo. Si querés lo escuchamos, Pepe. A ver. Que he dado en estos meses, no estoy de acuerdo con la candidatura del juez Lijo, principalmente por razones prácticas. Creo que está reemplazando la banca de una mujer. Hay mujeres brillantes dentro del ámbito del derecho, con lo cual me hubiera gustado que la candidata para esa banca fuera una mujer. Y lo digo desde quien no es feminista, sino simplemente está pensando en una cuestión de simple justicia. Y en segundo término, es un juez que ha lesionado mucho los vínculos a raíz de su candidatura, es decir, ha partido mucho a la sociedad su candidatura entre aquellos que están a favor o en contra. Es un juez controversial, es un juez que no contaría, tomándolo dentro de la brevedad de la conversación que estamos manteniendo, no contaría con los pergaminos necesarios para ser juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Y además, y principalmente, un juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación es una de las garantías de seguridad jurídica, de confianza de un país y del control de constitucionalidad sobre los actos del Ejecutivo.
Por ende, creo que no ha sido la mejor elección y simplemente ha sido una candidatura que es controversial y en la que todos nosotros hubiéramos querido tener enfrente un candidato sólido, un candidato que no se... Bueno, estaba la vicepresidenta de la Nación allá para el 29 de agosto del 2024, pero la verdad es que podría haber sido ayer la declaración. Sí. Fundamentalmente por dos ubicaciones, Hayton de Nolasco y también Maqueda. Por eso se insistía mucho también en la figura de una mujer para la Corte Suprema de Justicia. Esto es lo que marcaba el peronismo, ¿no? Que podía haber aceptado el pliego del hijo, pero que quería marcar justamente que se sumara una mujer también entre los postulados. Claro, el hijo mismo lo dijo, ¿no? Ahora, también la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner estaba a favor de la posibilidad de votar al hijo. O sea que ahí empiezan a tenerse en cuenta otras cuestiones de posibles acuerdos y demás que por supuesto el gobierno niega, ¿no? Estamos en línea con Guadalupe Tagliaferri. Senadora, buen día, gracias por atendernos. Hola, buenos días, Pepe, Mariel y la audiencia. Bueno, vamos a ver, ¿cuál es su mirada sobre esto? Mi mirada es de mucha preocupación. La verdad es que es oportunista, la verdad que el presidente envió mensajes para aprobar candidatos a la Corte Suprema, el Senado los estaba discutiendo y como no estaba obteniendo el presidente lo que quería, que era el consenso que nos pide la Constitución, va por la banquina, diría yo, haciéndolos por decreto. Y esto dota de una falta de institucionalidad y de robustez por completo a la Corte Suprema. La tiñe de algún tipo de oscuridad, porque lo que está pasando es que esos jueces no estaban teniendo al momento el consenso necesario. Y es un consenso que lo pide la Constitución. ¿Por qué? Porque son las autoridades de uno de los poderes de la Argentina. Entonces, la verdad que con el atropello no está bueno, va a dar mucha incertidumbre, lastima la institución, probablemente el Senado en breve lo rechace los mensajes, entonces vamos a estar discutiendo todos si está bien, si no está mal, si los jueces son jueces, no jueces. Imagínense, estamos desde ayer todos discutiendo si está bien o está mal. Y eso lastima la institucionalidad de la Corte Suprema. Ahora, senadora, usted es la presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales, ¿no? Digo bien. De acuerdos. De acuerdos, perdón. Bueno, a eso me refería, sí. de la Comisión de Acuerdos. Lo que el gobierno dice, y mucha gente que de pronto roza el tema de costado, es los senadores estuvieron 9 meses para poder resolver esto y no lo hicieron, ¿no? Con lo cual, por eso yo saco este decreto. No lo hicieron porque no estaba el consenso para que esas personas estén en la Corte Suprema, lo que te demuestra que lo que te pide la Constitución, que son 2/3, que es la defensa de la división de poderes, no estaba dada. Entonces el presidente eligió 2 candidatos, los envió y se estaba trabajando. Digo, en lo que respecta a mí, se hicieron las audiencias, participó la ciudadanía, se debatió el tema. Ahora, no consiguió los apoyos ninguno de los 2. ¿Eso significa que tiene que ir por decreto? No, la Constitución nos pide 2/3. Tenemos que entender que estos jueces van a estar por 20 años, pero seguro que durante todo este año van a estar en duda de si está bien o está mal que estén. Y tenemos entonces una Corte Suprema donde 2 de sus miembros, la discusión es si está bien o no que esté ahí. Y eso daña la institución, daña la robustez de los fallos de la Corte Suprema. Insisto con lo que decía Mariel, senadora, es cierto esto de ir por la banquina, como usted definía, pero también es cierto que la vacante estaba desde el 2021, incluso al peronismo le costó, dentro del seno del peronismo, ponerse de acuerdo para nombrar un reemplazante de Hayton de Nolasco, ¿no? Y por eso hay que seguir trabajando. Mauricio Macri logró tener el consenso. De hecho, fue primero por decreto, que estuvo mal, pero después entendió lo que le estaba diciendo el sistema en términos institucionales y puso 2 candidatos que fueron aprobados por consenso. Entonces, no es que es imposible. Claramente, Cristina en su momento quería imponer el suyo, como quiso imponer Milei. Bueno, Milei lo mandó por decreto. No se eligen jueces de la Corte Suprema, que es uno de los poderes básicos de la República, por decreto, por decisión del Poder Ejecutivo. La Constitución nos pide que tengamos consenso, que lo busque el Senado, que lo apruebe el Senado. De hecho, es restrictiva y es muy exclusivamente en esta situación, que además el presidente lo hace con oportunismo, porque en 3 días empiezan las sesiones ordinarias. Hace el oportunismo. Entonces, en este caso, no es trabajar, es que tiene que haber consenso, no es porque no me gusta, fuerzo la Constitución. La estoy forzando, realmente la están forzando. Senadora, ¿y ahora qué? Porque la versión es que no piensan retirar los pliegos. Si no piensan retirar los pliegos, el Senado tiene cosas para hacer y decir.
El Senado puede rechazar o aprobar los pliegos que están. Y supongamos si los rechaza, vamos a estar discutiendo entre el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo el conflicto de poderes. ¿Y quién tiene que resolverlo? La Corte Suprema, que están los dos jueces que están siendo discutidos, no su idoneidad, no estamos hablando de eso, estamos hablando de si pueden estar ahí de esa manera. Todo esto es lo que yo te planteo que daña. La pregunta de incertidumbre respecto a si van a estar o no firmes en su cargo ya es dañina para la Corte Suprema. Ahora, senadora, usted dice no están cuestionados en su idoneidad, sin embargo sí le pasa al hijo. Yo me refería que yo no estaba decidiendo, no estaba hablando de la idoneidad en este contexto de ninguno de los dos, sino de cómo están llegando. Claro, no, bueno, retomo igualmente lo que usted menciona, digo, porque el hijo es de los dos jueces el más cuestionado, más no el señalado. Más que su idoneidad, ¿no? Exacto. Sin embargo, él cuando fue a exponer al Senado a defender su pliego, dijo, bueno, la realidad es que yo no tengo ningún cuestionamiento por parte del Consejo de la Magistratura, que es el órgano que debería juzgar a los jueces, con lo cual hay un tema en la justicia, más allá de esto. Esa es una respuesta que dio el candidato, también el candidato Mancilla dijo que de ninguna manera aceptaría por decreto ser nombrado. A mí me parece que lo importante ya a esta altura es poder marcar la debilidad institucional con la cual están estos dos candidatos la Corte Suprema a estar por decreto y explicar claramente que lo que está haciendo el presidente es forzar la Constitución, está yendo por la banquina. Como no obtuvo lo que quiso, tuerza la Constitución. La que tiene que elegir y dar acuerdo o no a la Corte Suprema es el Senado. Todo lo demás es excepcional. En el mejor de los casos para el oficialismo, de todas maneras, ambos nombramientos serían por el lapso máximo de un año. Yo lo pongo en duda. La prerrogativa de poder dar acuerdo o no a los jueces es del Senado. Y los dos candidatos están en el Senado. ¿Qué pasa si el miércoles de la semana que viene el Senado se reúne y los rechaza? El mensaje que envió el presidente le dice que no tienen aprobación. ¿Están ahí, están bien o están mal? Si el Poder Legislativo, que es el que tiene que aprobarlos, dice que no son aprobados, ¿igual duran un año? Yo creo que no. Ahora, no corresponde. Senadora, ¿qué pasa? Digo, ya que está, informemos, digo, usted que sabe, ¿qué pasa? No digo, porque supuestamente la Corte tiene que tomarles juramento, debe, dice, no dice de podrá, debe, o sea que sí o sí tiene que tomarles juramento. Lo va a hacer, ¿no? Primero tiene habría que ver si le acepta justamente la licencia que está pidiendo el hijo. El trámite administrativo queda pendiente. Es posible que el sábado estén, si esto ocurre, ya como integrantes de la Corte Plena en la apertura de sesiones o como invitados, pero el gobierno quiere que estén. ¿Cuándo se junta el Senado? ¿Cuándo puede haber rechazo o no de los pliegos? ¿Y cómo continúa? Hay que ver los procesos. La verdad, nosotros empezamos a nuestras sesiones ordinarias el 1 de marzo, con lo cual, bueno, uno se puede pedir una sesión, hay que tratar de que se trate el tema en el recinto y hay que ver si están las voluntades para hacer eso. El Senado, una vez que empieza a estar en funciones, puede tener una sesión y puede tratar los pliegos, con lo cual podría pasar el mismo miércoles de la semana que viene. Senadora, quiero agradecer mucho su tiempo. No, gracias a ustedes, que tengan linda jornada. Hasta luego, Guadalupe Tagliaferri. Vamos a volver con este tema en un ratito nada más, pero ahora tenemos que ir al contacto de nuestra unidad móvil, que está